Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 4 de agosto, lunes de la semana 18 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes leemos el libro de los Números, capítulo 11, versículos 4 al 15. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés también, muy disgustado, le dijo al Señor: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Qué profundo e interesante es contemplar la consecuencia de la queja. No solo la queja en sí mismo, sino la consecuencia que ha provocado en el corazón de Moisés. Y esto nos puede llevar a una reflexión sumamente profunda, porque nos invita a reflexionar sobre esa mirada hacia las consecuencias de nuestras acciones. Y es siempre importante. Nosotros no somos capaces de conocer todas las consecuencias de nuestras acciones, ni de las buenas ni de las malas. No somos capaces tampoco de dominar muchas veces las consecuencias que van a producir nuestras acciones. Pero eso no quiere decir que nos desentendamos de ellas. Siempre tenemos que estar mirando y pidiendo al Señor mirar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de la profundidad de lo que puede influir mi vida, mis decisiones, en la vida de los demás. ¿De dónde surge esta reflexión? De esa queja que hacen los israelitas. Se quejan. ¿Quién nos diera carne para comer? Y comienzan a extrañar cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos. Pero de tanto ver el maná ya no nos da ganas ni de comer. Es tremendo porque siempre podemos añorar algo. Siempre. Quien se acostumbra a añorar, quien se acostumbra a estar añorando, siempre va a estar añorando cosas, porque siempre podremos añorar algo que ya ha pasado.
sin darnos cuenta de lo que tenemos en el presente. Fíjate, el pueblo de Israel tiene la libertad, ha logrado salir de la esclavitud y sin embargo anhela esa esclavitud. No, pero es que teníamos carne. Está anhelando la esclavitud. Está poniendo por encima de su libertad el deseo de comer carne, el deseo de comer pescado, el deseo de comer pepinos, melones, cebollas y ajos. ¿Qué son esos bienes delante de la libertad que han obtenido? Nada. Pero claro, el corazón se puede perder tan fácilmente en la añoranza y olvidarse de lo malo que había en ese momento. Oye, cuando una persona está acostumbrada a mirar hacia atrás, siempre mirar hacia atrás, siempre mirar el pasado como si el pasado siempre hubiera sido mejor, entonces claro, su corazón nunca encuentra dicha, sino que vive con esa añoranza que lleva a la amargura. Ay, es que antes era todo mejor. Oye, pero ¿te olvidaste cómo era antes? ¿Te olvidaste de lo que sufrías en manos de los egipcios? ¿Te olvidaste de lo que pasaste? El maná, nos explica el libro de los Números, era como una semilla de cilantro y el pueblo tenía que recogerla y después tenía que prepararla. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque están comparando la comida que tenían gratuita con esta comida que tienen que trabajar. Ay, pero teníamos tanto pescado gratuito que no teníamos que pescar, que no teníamos que trabajar. El maná es un regalo del Señor, sí, pero exige el trabajo, exige que el pueblo lo recoja y lo prepare. Y obviamente repetir el mismo alimento día tras día puede ser cansado, puede ser agotador, pero es esto más importante que la libertad y la tierra prometida que les ha mostrado el Señor, la libertad que les ha dado y la tierra que les ha prometido. No, no es más importante. Volvemos siempre a ese orden que tiene que tener nuestro corazón, para saber reconocer siempre las cosas que verdaderamente son importantes, para saber reconocer cuáles son las mejores. ¿Y qué ocurre? Y de aquí partíamos nuestra meditación. Moisés oyó que se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su tienda, y eso provocó la ira del Señor. Provoca la ira del Señor porque se están quejando. Y Moisés también se disgusta, pero se disgusta con el Señor. ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿De qué se está quejando Moisés? Se está quejando de su condición de líder, de esa misión, de esa vocación que le ha entregado el Señor. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esto es consecuencia de las quejas del pueblo. No es que esto le quite su culpa a Moisés. No es que le quite su culpa a Moisés, de ningún modo. Pero, lógicamente, el pecado que está cometiendo en este momento Moisés ha tenido su inicio en esa acción de quejarse del pueblo, y eso ha hecho que su carga, que el peso de su responsabilidad, que su misión se vuelva más pesada. Y qué bonito es tener en nuestro corazón las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dicho: hay que servir, ser esclavo de los demás. Ser esclavo de los demás, estar al servicio de los demás, significa también mirar la consecuencia de nuestras acciones para saber que la consecuencia de nuestras acciones no va a ser más pesado al otro, el día, el trabajo, su existencia. Qué bonito es cuando nos ejercitamos en las cosas
más sencillas, siempre pensando en el otro, siempre pensando en el que viene. Te pongo un ejemplo ridículo, absolutamente ridículo, pero que muestra justamente esto. En los confesionarios, en la Catedral de Guayaquil, donde yo estoy, tenemos un letrerito que dice, por favor, deje la puerta abierta al salir. ¿Para qué? Para que la siguiente persona no tenga que abrir la puerta. ¿Y por qué? Porque muchas veces el siguiente que viene, si ve la puerta cerrada, no sabe dónde entrar, dónde se ha liberado un confesionario para poder pasar. Y sin embargo, son tantas y tantas personas las que no cierran la puerta. ¿Por qué? Porque no están pensando en el que viene. ¿Es un pecado esto? No, no es un pecado. Y por eso dije un ejemplo absolutamente ridículo. Pero qué importante es tener nuestra mirada en el otro, tener nuestra mirada en lo que le va a suceder al otro. Mira lo pequeño y lo ridículo. Le voy a evitar al otro que tenga que abrir la puerta, le voy a evitar al otro que pierda el tiempo buscando dónde tiene que entrar. Si yo tengo mi corazón buscando siempre esto, bueno, estoy efectivamente siempre dispuesto a poner al otro en mi mirada. Y así es como nos invita a vivir el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. El día sábado leíamos el martirio de Juan el Bautista y se nos decía que al final, después de la muerte de Juan el Bautista, sus discípulos habían ido a recoger el cuerpo sin cabeza, porque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, y lo enterraron. Y especificaba el Evangelio de San Mateo que después estos discípulos de Juan el Bautista fueron a avisarle a Jesús lo que había ocurrido. Ahora continuamos a partir de ahí. Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y qué ocurre con Jesús? Que se llena de pena. Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. ¿Qué está buscando el Señor? Pasar la pena. Tener un momento de soledad. Se acaba de enterar de una noticia terrible que le ha llenado el corazón de mucho dolor. Y como es normal y como es sumamente humano, ¿qué quiere hacer? Quiere tener un tiempo de soledad. Quiere poder vivir esa pena en soledad. ¿Es justo que lo haga? Sí. ¿Es bueno que lo haga? Sí. Y sin embargo, no va a poder hacerlo. Fíjate entonces a partir de aquí lo que sucede. La gente se enteró y lo siguió por tierra desde los pueblos. De tal manera que cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre. Ponte un segundo en los pies de Jesús.
Y piensa en todas esas ocasiones en tu vida que has querido estar solo, que has querido estar en paz, que te dejen tranquilo. Y alguien ha venido a interrumpir ese deseo, esa necesidad que tenía tu corazón en ese momento de estar a solas, de estar tranquilo, de estar en paz. Necesito un tiempito para mí. Y viene una persona y me arruina ese momento que había buscado. ¿Cómo reacciono? Bueno, mira cómo reacciona Jesús. Porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. No hay rabia en el corazón de Jesús. No hay, ay, pero ¿cómo no entienden que yo necesito estar un momento a solas? Acabo de perder a Juan el Bautista, acaba de morir. No. Vio a esa muchedumbre y se compadeció. ¿Qué significa? Poner la mirada en el otro, tratar de ponerse en los pies del otro. Si yo no estoy acostumbrado a hacer este ejercicio, el ejercicio de ponerme en los pies del otro, eso que se llama empatía, entonces no logro efectivamente ver más allá de mis necesidades. Lo que veníamos reflexionando en la primera lectura, las consecuencias de mis acciones. Jesús se compadece, pero todavía más, en esa misma línea, fíjate lo que sucede. Se hacía tarde y se acercan los discípulos a decirle, estamos en despoblado, empieza a oscurecer, despide a esta gente para que puedan ir a los caseríos y comprar comida. Mira cómo los discípulos también tienen esta visión de servicio, de adelantarse a lo que va a ocurrir, a las consecuencias de la acción. Si se quedan aquí, no van a tener que comer. Y si oscurece, ya no van a poder moverse y trasladarse hasta los caseríos hasta el día siguiente. ¡Qué precioso! Estoy viendo las consecuencias de las acciones. Lógicamente, el Señor tiene otra propuesta y eso es también hermoso. ¿Por qué? Porque ante esa mirada de los discípulos que están dispuestos a servir, que están mirando hacia adelante las necesidades que no tienen en ese momento, las que van a tener más adelante, ¿qué es lo que hace? Entonces interviene Él para solucionar el problema, siempre con la ayuda de los discípulos. El Señor les dice, no hace falta, denles ustedes de comer, pero no tenemos nada más que 5 panes y 2 pescados. Eso, tráiganmelos. Con eso me basta. Fíjate, la preocupación en primer lugar de los discípulos, que viene antecedida por esa capacidad de compadecerse del Señor, de la cual aprenden los discípulos, de poner a los otros por delante de mí, de querer servir a los demás. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimentaron. Qué precioso, ¿por qué? Porque todo ha nacido de esa compasión, de mirar al otro, de mirar las necesidades del otro, de prever las consecuencias de mis acciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.